La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta oportunidad, con otro video más, en esta oportunidad vamos a estar compartiendo los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es muy importante para cada uno de nosotros a quien se le dio los 10 mandamientos. Vamos a analizar a través de las escrituras el tema los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son normas de conducta dictada por Dios para su pueblo. Muchas personas piensan que esta ley ya no está vigente, pero ¿para cuánto tiempo Dios creó las leyes? ¿O para qué Dios las creó? ¿Dónde están estas leyes? Son algunas de las preguntas que respondemos a continuación de acuerdo a la Escritura. Para eso, hermanos, vamos a ver a través de las Escrituras el tema acerca de los 10 mandamientos. Para esto, vamos a preguntar, ¿cuántos días y cuántas noches estuvo Moisés en el monte Sinaí? La pregunta es, ¿cuántos días y cuántas noches estuvo Moisés en el monte Sinaí? El libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 18, 40 días y 40 noches. ¿Por qué Moisés subió al monte? ¿Para qué Moisés subió al monte? El libro de Éxodo, capítulo 24, versículos 12. Jehová le dijo a Moisés que suba al monte y lo espere allá, para darle las 2 tablas de piedra y la ley y mandamientos escritos para enseñar al pueblo. ¿Para qué Moisés subió al monte? Para que Jehová Dios tenía que darle las 2 tablas de piedra y la ley y mandamientos escritos para enseñar al pueblo. ¿Quién hizo estas 2 primeras tablas de piedra? ¿Quién es la que las hizo? Las primeras tablas. Según el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 16, Dios las hizo. Y en esas 2 tablas de piedra, ¿quién escribió? ¿Quién escribió las 2 tablas de piedra? ¿Moisés o Dios? ¿Quién es la que la había escrito en las 2 tablas de piedra? Según el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, Éxodo 32, 15, Dios escribió en las tablas por ambos lados. O sea, quien había escrito en las tablas era Dios. Dios había escrito los 10 mandamientos. Pero antes, ¿qué indicaciones le dio Jehová a Moisés en el monte de Sinaí? ¿Qué indicaciones le dio? Les habló de las ofrendas, el arca de la alianza, la mesa para el pan de la presencia, el candelero de oro, el santuario, el altar de bronce, el patio del santuario, el aceite para las lámparas, la vestimenta de los sacerdotes, consagración de el rescate por la vida, el aceite de consagrar, el incienso y el sal. Antes que traiga, Dios le dio indicaciones a Moisés. Ante la demora de Moisés, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Como Moisés se fue al monte, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Según el libro de Éxodo, capítulos 32, versículos 1, 2, 4, Hechos 7, 40, 41, nos dice: el pueblo pidió que Aarón les haga dioses. Entonces Aarón hizo un becerro de oro al que le ofrecieron un sacrificio. Al tardar Moisés del monte, ¿qué es lo que le pidieron a Aarón? Dice, el pueblo pidió que le hagan dioses. Entonces Aarón hizo un becerro de oro al que le ofrecieron sacrificio. Al ver esto, que el pueblo ya estaba adorando o haciéndole fiesta al becerro, ¿qué le dijo Jehová a Moisés? Estando en el monte Moisés con Jehová, ¿qué le dijo Jehová a Moisés? Libro de Éxodo 32, 7, que descienda porque el pueblo se había corrompido. O sea que el pueblo se había corrompido, ¿Qué hizo Moisés al ver al pueblo de Israel corrompido? ¿Qué es lo que hizo Moisés al ver al pueblo el pueblo de Israel que se había corrompido? Según el libro de Éxodo 32, 19, 20, Deuteronomio 9, 17. Quebró las 2 tablas de piedra al pie del monte, luego tomó el becerro y lo quemó. O sea, se amargó Moisés y tiró las 2 tablas de piedra. O sea, hermano, las quebró.
¿no? Ya no había piedras, ya no había palabras, no, Moisés lo había quebrado. ¿Qué hizo Moisés por el pueblo? No, al ver que ya no había pueblo, el pueblo había pecado. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Libro de Éxodo 32, 31, Deuteronomio 9, 26, 19, 20. Moisés volvió a Jehová, oró por el pueblo, por Aarón y por el pecado que cometieron contra Jehová, y Dios lo escuchó. O sea, ¿no? Moisés oró por el pueblo, por su hermano, y Dios lo escuchó, ¿no? Jehová al escuchar la oración de Moisés, ¿qué le dijo? Éxodo 34, 1 y 2 y Deuteronomio 10 y 1. Vemos, hermanos, que ya no había tablas, y en las tablas estaban escritas, ¿no?, los 10 mandamientos. ¿Quién es el que iba a hacer las 2 tablas de piedra? ¿Y quién iba a escribir en esas tablas? Vamos a ver, vamos a analizar Éxodo 34, 1 y 2, Deuteronomio 10, 1 y 2. No. ¿Quién iba a escribir y quién iba a hacer las tablas? Jehová le dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, quien iba a alisar o a hacer las tablas era Moisés. Pero quien iba a escribir en esas tablas, Dios las iba a escribir, no Moisés. Muchos piensan que es la ley de Moisés, pero en sí es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Jehová le dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las primeras, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Yo mismo le voy a escribir, ¿no? ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte para escribir nuevamente las 10 palabras? Éxodo 34, 28, 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. ¿Qué tenía que elaborar Moisés aparte de las tablas de piedra? Aparte de las tablas que tenían que elaborar, ¿no? Deuteronomio 10.1, Éxodo 25, 10, 11 y 12, un arca de madera cubierta de oro por dentro y por fuera. El arca. Así, hermanos, ¿no? ¿Qué tenía que elaborar Moisés aparte de las tablas de piedra? Un arca de madera cubierta de oro por dentro y por fuera, ¿no? ¿Para qué serviría el arca? ¿Para qué iba a servir el arca? Libro de Deuteronomio 10.2, Primera de Reyes 10.9, Hebreos 9.4, Éxodo 16.33, 34, Números 17.8 y 10, para guardar las 2 tablas de piedra y una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón. Ahí no tenía para poner las 2 tablas de piedra en el arca, ¿no? Pero ¿quiénes eran encargados de llevar el arca de Dios sobre sus hombros? ¿No? Alguien tenía que llevar el arca, ¿no? ¿Quiénes eran encargados según el libro de Números 4.4 y Números 7.9 y Primera de Crónicas 15.15? Los hijos de Coat, ¿no? Ellos eran encargados de movilizar el arca, ¿no? Los hijos de Coat, ¿qué no debían hacer? Los hijos de Coat, ¿qué no debían hacer? Números 14, Números 4.15. No debían tocar con las manos el arca ni nada sagrado. Solamente ellos tenían que ser encargados de llevarlo. ¿Por qué no podían tocar el arca? O sea, ¿por qué no podían, no? Ellos solamente tenían que movilizar o cargarlos. Dice, según de Crónicas 6.41, respuesta es porque el arca tenía poder, ¿no? El arca, dentro del arca estaban los 10 mandamientos, ¿no? Y tenía el poder de Dios, ¿no? ¿Qué pasaba con aquellos que tocaban el arca? ¿No? ¿Qué es lo que pasó con aquellos que tocaban el ejemplo, ¿no? Primera de Crónicas 13, 7 al 11. Usa había extendido su mano al arca para sostenerla, y el furor de Jehová se encendió contra, de manera que lo hirió y murió, ¿no? Otro texto, ¿no? 1 Samuel 6, 19, 20. Algunos de los habitantes de Bexemes murieron por estar curioseando dentro del arca. O sea, ¿no? Los que no los herían, ¿no? Porque tenía poder. 1 Samuel 5, 1, 3, 4 y 6.
Los filisteos tomaron el arca de Dios, por lo tanto Dios los hirió con hemorroides. Además, ¿no?, los filisteos encontraron a su dios Dagón postrado ante el arca de Dios. El arca tenía poder, pero era Jehová quien hería a las personas, ¿no? Los filisteos habían tomado el arca y vieron que no, su dios que ellos tenían a Dagón estaba postrado delante del arca. ¿Motivo por qué? Porque estaban las palabras de Dios, ¿no? ¿Qué ocurrió con el arca del pacto y dónde está? Hoy en día se preguntan muchos, ¿no?, el arca del pacto, o sea, los 10 mandamientos de la ley, ¿dónde está? Muchos dicen que está en Roma. De distintas maneras el hombre, digamos, habla acerca de esto. En el arca estaba las 2 tablas de piedra, estaba el bastón de Aarón y también, ¿no?, el maná. En eso, según el libro de Macabeos, vamos a ver qué es lo que pasó con el arca que contenía, como le digo, las 2 tablas de piedra. Segunda de Macabeos, capítulos 2, versículos 4 al 7. Jeremías llevó el arca al monte en el cual Moisés había contemplado la tierra prometida. Allí encontró una cueva en la que depositó el arca junto al altar y los inciensos, ¿no? A esa cueva nadie puede llegar hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo. O sea que Jeremías lo escondió, ¿no?, el arca que contenía, ¿no?, el arca, las 10 palabras. Ahí está. Segunda de Macabeos, no, 2, 4 al 7. Pueden buscarlo, ¿no? ¿Qué pasó con el pacto entre Dios y el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, no, según el profeta Jeremías 31, 32, el pueblo de Israel invalidó el pacto con su desobediencia. No, el pueblo desobedeció a Dios, no, o invalidó el pacto con su desobediencia. ¿Cuál era el pacto que Dios hizo con su pueblo? El pacto eran los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés. No, Dios le dio la enseñanza para el pueblo, pero el pueblo desobedeció. No. ¿Cómo sería el nuevo pacto entre Jehová y su pueblo? No. ¿Cómo sería el nuevo pacto? Según el profeta Jeremías había dicho en el libro de Jeremías capítulo 31 versículo 33, Hebreos 10 y 16, Hebreos 8 y 10. Jehová dijo: haré nuevamente un pacto con la casa de Israel, pero estas palabras ya no serían en tablas de piedra, sino que las escribiría en sus corazones, ¿no? O sea que las tablas ya no, el nuevo pacto que hace con la casa de Israel ya no en tablas de piedra, sino que la escribía en los corazones, ¿no? ¿Quién trajo la palabra de Dios en su corazón? ¿No? ¿Quién es el que trajo las palabras de Dios en su corazón? Porque vemos que Moisés subió al monte y en el monte, ¿no?, vemos que trajo las 2 tablas de piedra. ¿Cómo alguien puede ver y oír la palabra de Dios? Según el profeta Jeremías 32, 18, 22, estando en su secreto. ¿No? Si alguien va al secreto de Dios, puede oír la palabra de Dios. ¿Ha llegado alguien al secreto de Jehová? Varios, ¿no? Según de Corintios 12, 2, 4, varios siervos de Dios han llegado al secreto de Jehová a través del arrebatamiento, ¿no? Y eso cuenta, ¿no?, digamos, Pablo a los Corintios, que un hombre había sido arrebatado, ¿no? Hablamos que el que estaba a la derecha de Jesús, ¿no?, cuando Jesús le dijo: hoy estarás en el paraíso conmigo, ¿no? En sí se cumplió eso, ¿no?, que él fue arrebatado, ¿no? Pero así, ¿cuántos en espíritu fueron a la presencia de Dios, ¿no? Porque el que estaba en su secreto de Dios tenía que traer la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice que un nuevo pacto
ya no en tablas de piedra, sino en tablas de su corazón. Alguien tenía que traerlo en su corazón, las 10 palabras, y así enseñar de la maldad de lo que se está cometiendo. No. El que se proclama profeta espiritual, ¿qué debe reconocer? 1 Corintios 14:37, Deuteronomio 18:18, los mandamientos. Si alguien se proclama profeta espiritual, tiene que traer la enseñanza de Dios, no los escritos de los profetas, sino la enseñanza de Dios, o la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo afirman las escrituras? Para que alguien reciba la palabra de Dios en estos tiempos, debe llegar al secreto de Dios y reconocer los mandamientos. O sea, si alguien se cree profeta espiritual, lo que tenía que hacer es enseñar los 10 mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios. No. Por eso, hermanos, vemos que Moisés recibió las 2 tablas, digamos, hermanos, no fue a un monte, no cuenta su testimonio a través de sus libros, fue al monte y ahí Dios le dio los 10 mandamientos. Pero el profeta Jeremías dijo, el nuevo pacto, la cual no, la escribiría en sus corazones, pero alguien tenía que traer estas palabras. No, por eso, hermanos, no confundamos, digamos, lo que vemos acá es la Biblia, que digamos es un conjunto de libros de muchos hombres que escribieron, ¿no? Profetas, reyes, apóstoles. Aquí está, ¿no? Una reunión de libros de muchos hombres, podemos decir 40 hombres que escribieron, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El Génesis es conocido por la palabra de Dios o por el libro de Moisés, ¿no? Es conocido por el libro de Moisés, el Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. ¿Quién las escribió? Moisés. Y en esos libros que Moisés escribe, habla que Dios también ha escrito, que Dios también había escrito, ¿no? En el libro de Moisés habla él, en su testimonio cuenta que él mismo fue al monte a traer la palabra de Dios, que él mismo había escrito para el pueblo de Israel, la enseñanza que vienen a ser los 10 mandamientos. Eso viene a ser la palabra de Dios. Estos son escritos de profetas, apóstoles, ¿no? Reyes que han escrito aquí, y hemos visto, ¿no? Con el conjunto de muchos escritores que vemos aquí, ¿no? Pero en sí, no, los 10 mandamientos vienen a ser la palabra de Dios. Los demás son escritos de profetas y apóstoles, ¿no? ¿Quién en este tiempo afirma haber recibido la palabra de Dios? Ezequiel Ataucusi Gamonal, fundador y compilador del Aimimpu, declaró en su testimonio haber sido arrebatado en espíritu al tercer cielo, donde vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y recibió las 10 palabras del pacto, los 10 mandamientos, ¿no? Por eso le digo, ¿no? Para conocer, así como Moisés enseñó al pueblo los 10 mandamientos, o el poder de Dios, o la enseñanza para el pueblo, así un hombre de Dios da su testimonio también en estos tiempos, que fue el arrebatado al tercer cielo en espíritu, donde vio al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, donde recibió las 10 palabras del pacto, los 10 mandamientos en su corazón, ¿no? ¿Cómo trajo los mandamientos a Ezequiel Ataucusi Gamonal? 2 Corintios capítulos 3 versículos 3, Ezequiel 3:10. Lo trajo en su corazón. En su testimonio Ezequiel afirma que Jehová le dijo: Hijo del hombre, oye con tus oídos, toma en tu corazón todas mis palabras que he hablado, que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Él lo trajo en su corazón, y a través de eso, hermanos, él anuncia los 10 mandamientos,
Así como Moisés, él lo trajo en su corazón. Y a través de eso, hermanos, él recopila a través de las Escrituras las enseñanzas de Dios. Ezequiel, después de recibir los mandamientos de su corazón, los transcribió en un cuadro, ¿no? Y lo patentó para hacerlas conocer a toda la gente, y así las personas que crean en el mandamiento lo guarden en sus corazones, ¿no? Así como Ezequiel lo trajo en su corazón, cada persona también tenía que guardarlo o escribirlo en sus corazones, porque no se conocía de los mandamientos. Se habla de los mandamientos, pero eso hay que analizarlo bien, ¿no? Hoy en día no quieren saber nada de los mandamientos, ¿no? Por eso vamos a continuación. Son los mandamientos que trajo en su corazón Ezequiel a Tabús y Gamonal, y enseñó al pueblo peruano, y así del Perú sale el mensaje de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, libro de Santiago capítulo 2 versículos 8, el cual mandó poner por obra las 10 palabras. El libro de Deuteronomio capítulos 4 versículos 13, segunda de Corintios capítulos 3 versículos 3, 7 y 9. Primer mandamiento de la ley de Dios: a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. La justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el primero y el grande mandamiento. Es el primer mandamiento que trajo en su corazón. Segundo mandamiento de la ley de Dios, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo, y no consentirás sobre él pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Juzgad juicio verdadero, y no haréis rasguño en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Amarás pues al extranjero. Tercer mandamiento de la ley de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento de la ley de Dios: acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Quinto mandamiento de la ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y no maldecirás a tu padre y a tu madre. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Yo, Jehová vuestro Dios. Y vosotros, padres, corrige a tus hijos, y te hará descanso y dará deleite a tu alma. Sexto mandamiento de la ley de Dios: no matarás a tu prójimo, fue dicho, que ninguno se enojará locamente contra su hermano, porque no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y sea sobre ti sangre. Séptimo mandamiento de la ley de Dios: no cometerás adulterio, no contaminarás tu hija haciéndola fornicar. Mas a causa de las fornicaciones fue dicho: el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne, y no emparentarás con ellos, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Octavo mandamiento de la ley de Dios: no hurtarás, y no engañaréis ni mentiréis ninguno a su prójimo. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo, y delante del ciego no pongas tropiezo. Mas tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová, fue dicho: no robarás a tu padre y a tu madre. Noveno mandamiento de la ley de Dios: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, fue dicho. No menospreciarás a tu prójimo, no andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. Décimo mandamiento de la ley de Dios: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Son los 10 mandamientos de la ley de Dios que trajo Ezequiel a Tacusi en su corazón y enseñó en el Perú, y así muchos anuncian en distintos países los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo elaboró Ezequiel el cuadro de los 10 mandamientos? Efesios 2:20 dice: los mandamientos que trajo Ezequiel tienen fundamento bíblico, es decir, está elaborado en base a escritos de los apóstoles, profetas y Jesucristo, contenido de la Biblia. Entonces estos mandamientos son similares a lo que recibió Moisés. Por lo que está escrito en la Biblia es palabra del propio Moisés y de personas que conocieron los mandamientos. Esta ley está dispersa en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque el pueblo de Dios siempre habló de los 10 mandamientos. Ellos también recopilaron, enseñaron, tenían que enseñar a sus hijos, y siempre ellos vivieron con los 10 mandamientos. Es por eso que Ezequiel elabora a través de los escritos de Moisés, de los profetas, de lo que habló Jesucristo y de los apóstoles. Y está hablando así, hermanos, como dice Efesios 2:20. ¿No? Las leyes de Dios son necesarias incluso para los ateos, porque sin leyes, matar, robar, adulterar, etc., todo sería permitido. Tiene que haber. Por eso, además, los 10 mandamientos no son solamente leyes, son el pacto de Dios con su pueblo.
y el componente principal del santuario de Dios. Así también Jesús no vino a anular las leyes de Dios, sino a afirmarlas. Como dijo en el libro de San Mateo 5:17, no ha venido a abrogar la ley o lo que hablaron los profetas, vino a afirmarla, ¿no? Y el componente principal del santuario de Dios son los 10 mandamientos. A través de los 10 mandamientos se rigen muchas leyes, fiestas, leyes civiles, etcétera, etcétera. Y es muy importante para nuestras vidas. A través de los 10 mandamientos, la ley de Dios nos guía a Cristo, como dice Gálatas 3:24. ¿No? La ley de Dios nos guía a Cristo. Y eso también vamos a hablar, hermanos, en otro video acerca a qué vino Jesús. Muchos dicen que Él ha venido a cumplir la ley de Dios. O digamos, a través de Él ya no hay los 10 mandamientos. Todo eso vamos a ver en otro video. Y así, hermanos, vamos a estar viendo. Y según analicen ustedes, hermanos, es muy importante, ¿no?, que lean las escrituras y así se guíen. Y así, hermanos, hasta aquí, ¿no? Ha sido. Y así hermanos, a su canal, suscríbanse y así, ¿no?, permitir que muchos lleguen a conocer los 10 mandamientos que trajo Ezequiel en su corazón. Y así cada uno de nosotros, al escuchar los 10 mandamientos, también lo tenemos en el corazón. Y así venimos predicando los 10 mandamientos en distintos lugares, ¿no?, para que conozcan la ley de Dios y el juicio que fue anunciado por los profetas. Y así, hermanos, gracias por todo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.